fácil empezar a hablar, la verdad, pero bueno, vamos a intentar. Bien, nos acompañan, como les decía al principio, José María Lara, en el centro, y Luis Alcarazo. Luis es guionista de documentales, de cine, tiene una sólida carrera en televisión y en cine, trabajando desde Cataluña desde hace ya muchos años. Ahora está realizando una serie de documentales justamente sobre la continuación de todo esto y por tanto es una persona muy indicada para hablarnos de este documental. Además ha intervenido en él. Sustituye a Roures. Roures es el presidente de Mediapro y uno de los promotores de este documental, además de una persona muy comprometida en el ámbito social y político en Cataluña. José María Lara, que está en el centro de esta pequeña mesa, es productor audiovisual, una persona pues también con una enorme experiencia y que ha tenido relación con ese documental, una relación, yo diría que esencial, y que además pues está haciendo un gran esfuerzo desde Madrid para divulgar pues todo lo que este proceso que se ha producido político en Cataluña y sus consecuencias a través pues de los medios audiovisuales y de la propia exposición de estos medios en distintos lugares. Creo que en Madrid se han presentado en un otro lugar y creo que en algunos otros lugares de España también. Bien, son las dos personas que creo que nos pueden hablar de este documental, y si ustedes quieren, como seguro que lo van a desear, dejaremos un buen rato para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas. Para empezar por algún lugar, bueno, yo soy Ferran Mascarell, soy el delegado del Gobierno de la Generalitat y responsable de este centro, y hoy pues, tengo el honor de participar en esta pequeña mesa con nuestros invitados. Fue José María quien decidió que se presentaría este documental aquí, y yo le agradezco muy especialmente pues, su decisión. Ha sido un honor para nosotros poderlo visualizar, ver aquí en esta mesa. Doy también las gracias a todos ustedes, muchos sois habituales de la casa y por tanto doblemente gracias por vuestro compromiso de siempre. Bien, empecemos por algún lugar, no sé muy bien por dónde, tampoco hemos hablado en concreto, pero si queréis empecemos por el final, que sería, visto el documental, cuál es la idea que tuvisteis ganas de expresar en este documental, que creo que claramente identifica como sujeto el mundo judicial y el proceso político en Cataluña, el mundo judicial en sí mismo y de pasada el proceso político que se está dando en Cataluña. Me parece que esta es la idea de fondo, y creo que se debe, si nos la explicáis, a Roures, a ti mismo, José María, y explicarnos un poco la arqueología del documental para empezar, ¿no? Bueno, yo lo que diría es que ya es llamativo que el documental lo estemos viendo aquí, en Blanquerna, porque yo creo que es un tema que debería interesar a todo el Estado, y en cambio, más allá de lo que es TV3, Euskal Telebista y alguna otra televisión autonómica, no ha habido ninguna cadena de ámbito estatal que haya querido emitir ni este documental ni otros dos que hemos producido sobre el mismo tema. Este documental es la tercera parte de lo que en su día fue una trilogía, y ahora estamos ya en una tetralogía, sobre lo que se ha dado a llamar el procés. Lo primero que hicimos fue un documental sobre el 1 de octubre, el segundo sobre el 20 de septiembre, que son dos temas que están saliendo en el juicio que se está celebrando ahora, y este es el tercero. Y todos los tres yo creo que son fruto de un mismo sentimiento, que es un sentimiento de estupefacción, de estado de shock, diría.
Sobre todo el primero, el 1 de octubre, que es un documental corto, que dura 38 minutos, y reconstruimos lo que pasó en 5 puntos de votación el 1 de octubre en 5 lugares de Cataluña. ¿Y por qué lo hicimos? Pues porque se estaba construyendo un relato que venía a decir que el 1 de octubre no había pasado nada, que no se había producido este fenómeno tan bestial que es 2.300.000 personas deciden salir a la calle desafiando la represión policial para dar su opinión. Y eso me decía, leías la prensa, leías El País, leías el periódico, leías la tele y todo se iba diluyendo. Y dijimos, esto no puede ser. Y entonces hicimos una cosa muy básica que es, vamos a explicar qué pasó ese día sin juzgarlo demasiado. Y no poniendo el acento en la represión, que la hubo y muchísima, sale, porque es inevitable, porque cubrimos 5 colegios y 2 de ellos no pudieron llegar al final y lo reprimieron y no se pudo votar ahí. Y ese documental, te voy a decir que es el documental más visto de la historia de la televisión en Cataluña. O sea, había un gran interés en ver reflejado cosas que la gente había vivido ese día y que parecía que habían desaparecido. El 20S también es fruto de un sentimiento de estupefacción ante el hecho de que 2 personas, inicialmente como son los Jordis, conocidos por su activismo pacifista y porque son líderes sociales que habían organizado durante años un montón de movilizaciones pacíficas donde no se había producido el más mínimo altercado, estaban siendo ahora juzgados como si fueran una especie de terroristas, y no digo terroristas a la bala, sino porque estaban en la Audiencia Nacional. Y estaban allá acusados de que habían intentado como asaltar la Consellería. Todo esto lo estamos oyendo ahora en el juicio. Y nosotros, que teníamos mucho material rodado de esos días, porque éramos conscientes que lo que estaba pasando en Cataluña era un tema histórico y salíamos a la calle a grabar, teníamos mucho material. Y entre el material que teníamos nosotros y el material que cogimos de la gente, porque eso es una cosa tremenda, que es la cantidad de gente que salió con un móvil a defenderse. O sea, un arma de defensa brutal en estos días fue el móvil. O sea, venía la policía y la gente sacaba el móvil para grabar, para que al menos quedara constancia. Pues entre los móviles de la gente y las imágenes que había grabado algunas televisiones y nuestro material, simplemente reconstruimos el 20 de septiembre para enseñar qué había pasado. Y el resultado, yo creo que fue un impacto en Cataluña, porque desmontaba toda una versión oficial, que es la que ahora se está vendiendo a través de la Fiscalía para intentar condenar sobre todo a los Jordis y también a gente como Carme Forcadell o Junqueras, etc. Y el tercero era, después de ver durante un año cómo se ha llevado el proceso de instrucción, cómo se ha asumido críticamente una versión de un atestado redactado por un guardia civil ultraderechista que tiene un perfil en Twitter que se llama Tácito, donde se dedicaba a insultar a líderes independentistas, y este hombre redacta el atestado y la Fiscalía lo compra y lo desarrolla y el juez Llarena lo compra y lo vende y esto llega hasta el Supremo y esto se asume y en el Supremo se están manejando los mismos criterios que desarrolla un guardia civil ultraderechista para condenar a 12 líderes independentistas. Pues esto es la base para hacer el documental que hemos visto. Es decir, ¿quién es esta gente? ¿A qué obedece? Esto estamos hablando de los jueces y estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del Estado profundo, de algo que va más allá de los gobiernos, que va más allá de lo que estamos viendo, de lo que se ve cada día en la tele. Son funcionarios, fuerzas ocultas, que están en la judicatura, que están en la Casa Real, que están en la policía, en la Guardia Civil, en el Ejército, y que son los que, llegado el momento, cuando han visto que las cosas se estaban poniendo feas, pues han actuado. Y por un lado pueden haber enviado a fuerzas de seguridad a reprimir a la población que quería votar, y ahora lo que están enviando pues son el cuerpo, la brigada Aranzadi, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Gracias, Luis. Pues, por favor.
Pero yo, a ver, yo estoy aquí, o ustedes están aquí, yo estoy aquí con este documental, que porque yo soy independentista, y yo soy independentista a todo. Independentista, en mi casa soy independiente, en mi barrio soy independiente, en mi ciudad soy independiente, y creo, como saben, que desde ese punto de vista tenemos que decidir qué es lo que queremos ser, y llegaremos siempre a acuerdos con nuestros vecinos. Entonces, en octubre vi el documental 20S, que se presentó aquí en Madrid, en el Círculo Catalán, y no entendía porque Jaume Roures, que es una persona, como el documental que había hecho, que estaba muy bien, no se estaba viendo, no se veía. Entonces intenté moverlo, y lo he intentado poner en varios sitios. Si alguno de ustedes tiene interés en que estos documentales se puedan ver en círculos suyos, en alguna asociación, en algún barrio, lo que sea, pues vamos allí y se pone. Ya encontraremos personas que vayan allí a hablar y discutir. Una de las cosas que me ha llamado la atención durante este es el quinto o sexto encuentro de proyección que hago, o que participo en él, es las ganas que tienen los catalanes de comentar su historia y con qué ganas lo hacen, con qué ímpetu, ¿no? Y bueno, entonces, como un poco hablando lo que tú decías, al principio de este documental se ve a 6 o 7 personas que los otros, como se llama, lo que el Consejo General del Poder Judicial, o la Guardia, o como se llama, o el señor Mena, o el fiscal Mena, o sea, les están siguiendo, les están obedeciendo. Es la clase política española la que dice, ¿cómo se llama? Les hemos dado un rapapolvo que te cagas. Aquí, esto es un golpe de Estado y no lo hemos podido, y nos lo hemos cargado, y ya está. Entonces por ahí viene todo. Y por ahí viene todo, y por eso el Consejo General del Poder Judicial, que son los políticos los que los eligen, hoy por los cromos que se están repartiendo, son los que deciden quién es el que tiene que ser el jefe de toda esa pandilla. Entonces, en función de eso reparten, y no les importa quitar a uno, poner a otro, para que ese decida cómo tiene que llevarse todo este proceso, para que la gente vaya a la cárcel, esté todo el tiempo en la cárcel, y para que los catalanes reciban una lección. No, yo quería puntualizar que no creo que estemos ante un documental independentista. O sea, estamos hablando de un proceso que se asume como una causa general contra el independentismo. Sí, pero me quería referir al proceso, ¿no? Sí. No documental. No, pero ya aprovecho para... Pero bueno, que en realidad no es una causa general contra el independentismo. Creo que lo que plantea el documental es que estamos ante una causa general contra la disidencia en general, ¿no? Y entonces, lo que resulta más inquietante es este florecimiento de la posverdad como arma, que es de lo que habla Sánchez Cuenca al inicio, que ha estado presente durante toda la instrucción de la causa, y que ahora que estamos siguiendo el juicio está también muy presente. O sea, yo llevo 2 o 3 días en estado de shock también, oyendo las declaraciones de personas, bueno, empezando por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que niega evidencias, de Soraya Sáenz de Santa María, que fue pillada en varias mentiras durante su declaración, pero después ves espectáculos como el de ayer de Enrique Millo, que bueno, es una vergüenza, es tremendo. Yo estoy aquí en Madrid, no sé cómo se está viviendo exactamente en Cataluña, pero estoy seguro que a mucha gente le ha subido la presión arterial, porque fue tremendo. O sea, la mentira consciente y constante en toda la declaración que hace Millo es tremenda. Que la haga López de los Cobos lo puedes entender. Bueno, entenderlo. Entra dentro de una lógica, ¿no? Pero hoy me preguntaba, estaba entrevistando a una persona relacionada con el tema, y yo le he preguntado, ¿por qué crees que Millo ha hecho esta declaración?
lo ha hecho por interés, lo vamos a ver en un consejo de administración próximamente, o lo hace por despecho. Y la persona entrevistada no estaba segura de si era por una cosa, por la otra o por ambas. También pueden ser los dos. Sí, ahora mismo vamos a pasar alguna palabra, ¿no? Yo simplemente quería decir que no había visto el documental, por tanto lo he visto exactamente con ustedes. Felicitaros porque la síntesis es extraordinaria. En una hora se consigue mostrar muy bien algunos de los elementos fundamentales del proceso político que se está viviendo, su tono y su carácter, visto lo que se está diciendo en el tribunal, pues seguramente habrá que condicionar, habrá que expresarlo con asiduidad, porque en realidad creo que Jordi Cuixart lo intentó explicar muy bien el otro día, ¿no? El concepto de desobediencia civil como un concepto que tiene bastante que ver con la actitud que ha tenido la gente en todo este proceso político en Cataluña. Y esto sucedió, he estado oyendo, es imposible no tener presente todo lo que estamos oyendo estos días, sí, en el tribunal, ¿no? Por un lado habéis mostrado muy bien eso, pero por otro lado habéis mostrado muy bien, y no es fácil, justamente esta burbuja corporativa a la que se refería, creo que la Sánchez, ¿no? Que tiene mucho que ver en sus conexiones con la política, con los males que tiene España en estos momentos, ¿no? El proceso político es una cosa, hubiera podido trasladarse de seguir el cauce político pues a un enfrentamiento, sí, a un enfrentamiento político, a un desencuentro político, como tantos ha habido o hay en España y ha habido y hay en Europa, pero lo hemos conducido, se ha conducido a través de esta burbuja corporativa y su encuentro con podríamos llamar una cierta burbuja política, para no meter dentro a todos los políticos españoles, o para, como lo decía Zaña, a esta gente que está acampada dentro del Estado y lo considera propiedad, ¿no? Que yo creo que en gran parte es de lo que estamos hablando, de esta gente que considera el Estado propiedad, ¿no? Y ha convertido el Estado, como Zaña decía, en su campamento, ¿no? Bien, yo creo que todo eso es de lo que el documental en una hora consigue hablar, y la verdad es que lo hace con una enorme claridad expositiva. Por tanto, como espectador os felicito, porque la cantidad de sentimientos que estamos viviendo muchos catalanes y muchos españoles sobre estos hechos es enorme, y la necesidad de clarificar, creo que el documento lo está consiguiendo, este tipo de documentos lo consiguen, la necesidad de clarificar, de saltar de este relato que se nos está intentando imponer, es esencial para poder luego conducir razonablemente bien el debate político que en España se tendrá que producir como consecuencia de todo lo que está sucediendo, y que no va a terminar con el juicio político, por mucho que se condene a las personas que ahora mismo están en juicio. Bien, reitero el agradecimiento por este magnífico trabajo y por el que sé que estáis haciendo. Como he visto que había algunas personas que tenían ganas de hablar, pues si os parece vamos a hacer un poco de diálogo con todos, si os parece, Luis y José María. Por tanto, por favor, que has levantado el brazo primero. Hola, buenas tardes. Evidentemente es una causa general contra Cataluña, que se vive de una manera distinta. En Cataluña se vive de una manera y acá la gente lo vive de otra manera. Yo quisiera plantear también un nuevo camino, que en realidad lo que estamos viviendo ahora es una causa contra la democracia, porque lo que yo creo que lo que está realmente en peligro, esto es una causa. El efecto es que la democracia en este país, España, es una democracia pobre y una democracia que está en peligro, a pesar de que existe una separación de poderes, un legislativo, un judicial, o sea, esto existe.
¿Podríamos hablar un poco del tema de la democracia en peligro a través de este documental? Gracias. Bueno, ¿puedo hacer un comentario? No, bueno, sí, estoy completamente de acuerdo de que, ya decía que no se está hablando tanto de una causa general contra el independentismo, sino contra la disidencia y en último término contra la democracia, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que España es uno de los países con más artistas que están ahora perseguidos del mundo. Fuera de España está Valtonyc, tenemos gente en la cárcel por letras. Se ha subvertido el concepto de delito de odio. El delito de odio era una cosa, un concepto jurídico para defender a las minorías, y ahora se le ha dado la vuelta y es para atacar a las mayorías que atacan al poder. Entonces, creo que es un error de una parte muy importante, sobre todo de la izquierda española, de no percibir que lo que está pasando en Cataluña va más allá de si uno es independentista o no es independentista, y que lo que se está haciendo sobre todo es criminalizar la protesta ciudadana. Todo eso que estamos viendo ahora estos días en el Tribunal Supremo y anteriormente en los autos, donde cualquier atisbo de violencia se convierte en algo general, en algo casi estructural, que sirve para condenar en el sentido jurídico esa protesta. Eso es realmente muy peligroso. Y otra cosa que es muy peligrosa es la banalización del concepto de violencia. Si tú consideras que la protesta pacífica es violenta y la vas a castigar como si fuera realmente una protesta violenta, puedes estar abriendo la puerta a que haya gente que piense, bueno, pues tanto por tanto, ya actúo de manera claramente violenta, porque el castigo va a ser el mismo. Y eso es realmente peligroso, porque están borrando la distancia entre oponerse pacíficamente a una resolución o actuar de una manera claramente violenta, que es lo que recoge el concepto de rebelión, un alzamiento violento y multitudinario, cosa que en Cataluña no se ha producido. Una cosa solamente, es todo esto que está pasando, que estamos viendo, es por ejercer el acto democrático de opinar. Porque no se sabe, bueno, ahora sí se sabe, algunos 2.300.000 personas que mayoritariamente dijeron que sí querían una opción. Que eso luego que jurídicamente no vale porque no cumplía tal, pero bien, pero ahí hay una opinión, pero esa opinión la gente fue a votar a pesar de las dificultades que tenían, y hay gente, que por intentar organizar que la gente manifieste su opinión, están en la cárcel. Es por defender, por ser demócratas, están en la cárcel. Por favor, perdona, no tengo más o menos controlado, pero hay 5 palabras o 6 pedidas. Aquella señora... Usted, sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo no soy nacionalista, no soy independentista y hago un esfuerzo por venir a los eventos de Blanquerna porque me parece muy interesante ver todas las opiniones y me parece muy interesante el documental. Pero si usted dice que tiene estupefacción ante lo que pasa, yo quedo estupefacto ante la visión que se da del problema, porque no hay ninguna autocrítica a lo que se ha realizado, ni medios, no hay ninguna palabra de la oposición y de la mayoría social que vio pisoteada sus derechos a la hora de todo este proceso. No hay la opinión de los letrados que avisaron de que que era un proceso ilegal lo que estaban haciendo. No sé, a mí me parece que es muy sectario, sinceramente, lo siento mucho. Me gustaría que hubiera sido más plural, porque no me extraña que no lo quieran ver en otros sitios, porque es que es tan sectario. Si yo lo viera de la otra manera, del Estado de esta manera, yo tampoco lo querría proyectar, sinceramente, porque es que no me parece. Aún así yo lo proyectaría, porque hay que juzgarlo. Yo venía a verlo por eso. Pero me parece muy sectario que no se haya dado la razón o la visión de la otra parte. Porque lo único que he visto son juristas progresistas. Fantástico.
me parece muy bien. ¿Qué habría pasado en Alemania si hubiera hecho un proceso como este en un estado, o en Francia o en otro país? Yo creo que la respuesta ha sido moderada. Luego, una cosa que no me gusta es cuando hablan ustedes de los catalanes en general. Los catalanes estamos atacados. Los catalanes no son todos, no solamente son independentistas. Yo, si a mí una persona que es españolista habla de los catalanes, yo le corrijo. Digo, no, los catalanes no. Los catalanes que piensan como tú. No, porque Cataluña es muy plural y eso es lo que a mí me da pena, que sea tan sectario no más abierto el debate y te agradezco, de todas formas les agradezco que lo hayan traído y lo podamos ver. Te agradezco doblemente el comentario. Muchísimas gracias. Sí, Dan, pues comenta. Bueno, no todos los juristas ni los jueces que salen son progresistas. Ahí hay Manuel Almenar, que es de la APM, que es una asociación muy conservadora, de la que fue presidente Llarena. O sea, Almenar sustituyó a Llarena. Sale Raimundo Prado, que es de otra asociación, que tampoco es muy progresista, que digamos. Sale gente situándose a favor, en contra de muchos temas, criticando la resolución de los tribunales alemanes o la actitud de los tribunales belgas. Lo que sí que te tengo que decir es que nos resultó tremendamente difícil encontrar a un solo juez que, sin alterar los hechos, defendiera que lo que sucedió en Cataluña se podía sustentar el delito de rebelión. Ni siquiera Manuel Almenar, ni Raimundo Prado, ni ninguno de los juristas que sale pudo decir claramente sí, hubo rebelión por esto. Tienen que reinventarse el concepto de violencia para poder decir que ahí hubo rebelión. Me dices, no sale la otra parte, no sale en ninguna parte. Aquí solo salen juristas hablando, salen jueces y abogados, y cuesta mucho contraerte de un abogado que sin mentir pueda defender otra cosa. Dices, es sectario. Bueno, es posible que sea sectario. Lo que tengo que decir es que en Cataluña, y otra cosa que quiero decir, no creo que quien haya hablado de los catalanes, dicho que en Cataluña se ha percibido así, en Cataluña hay una cosa, que es que nosotros lo podemos ver todo, podemos ver TV3, podemos ver este documental, podemos ver Telecinco, podemos ver Intereconomía, lo podemos ver todo esto. Pero aquí no. Aquí solo hay una visión, y llama la atención que sea tan sectaria, que todas las televisiones coincidan en dar apoyo acrítico a un relato falso. Entonces, esto es un documental que es de denuncia. Sí, estamos denunciando una mentira sistemática que se está esparciendo desde hace mucho tiempo por todo el resto del Estado. ¿Te ha parecido sectario? Bueno, a mí lo que me preocupa es el sectarismo en el Tribunal Supremo. Eso sí que me preocupa. Por favor, aquí. ¿Usted cree o no? Sí. Hola, buenas tardes. Perdón. Este señor de aquí, lo digo para ir en orden. Bueno. Este señor de aquí, luego usted, perdón. Buenas tardes. Yo solo quería hacer una reflexión después de lo que ha dicho la otra persona que ha hablado de democracia, porque yo soy francés, pero yo vivo aquí desde hace 33 años. Y me doy cuenta que hay un paralelismo entre lo que está ocurriendo aquí, a partir del caso catalán, y lo que ocurre, por ejemplo, ahora en Francia, con lo que llaman chalecos amarillos. Es decir, que da la impresión que la política está tan desprestigiada que la democracia está en peligro, en el sentido en que no encuentran otra solución que la represión. Hoy día en Francia, esa gente que llaman chalecos amarillos, que se están reuniendo en las rotondas y que hablan entre ellos, que son gente de toda categoría, que hablan justamente cuestionando la democracia francesa, por qué el pueblo no tiene más poder real, en fin, están cuestionándose temas así. Pasa lo mismo que aquí. Las televisiones, digamos, más vistas en Francia, solo
enseñan 4 imágenes, un poco de violencia que ha habido ahí, y reprimen de una manera salvaje. La policía francesa está reprimiendo de una manera salvaje ese tema. Y ellos han votado últimamente una ley que ellos llaman loi anticasseur, que es el equivalente de nuestra ley Mordaza, prácticamente está calcado, ¿no? Es decir, que da la impresión que la única respuesta que tienen los estados hoy día es la represión para hacer frente a demandas de las personas, a reivindicaciones, a lo que sea. Solo quería hacer esa reflexión. Gracias. Yo creo que en el documental hay un fragmento al principio que pone de relieve algo que en Cataluña se entiende bien. No digo los catalanes, porque nadie ha usado esta expresión y tenemos mucha atención en ir repitiendo la idea de los catalanes. Eso es un latiguillo que se nos va colocando, pero que sabemos perfectamente que no es así, ¿no? Digo, pero en Cataluña es verdad que se produjo, y yo creo que el documental lo cuenta muy bien, y creo que es bueno que lo tengan en cuenta quienes no conocen en detalle la sociedad catalana, el proceso político que ha dado lugar a lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la democracia. Yo les podría decir que la mitad, por lo menos, me atrevo a decir, la mitad de las personas que hoy se autocatalogan como independentistas o como soberanistas, son personas que lo son por razones básicamente democráticas. Es decir, cuando en el 2006 se propone un referéndum en Cataluña, se propone un estatuto. Este estatuto se aprueba en el Parlamento de Cataluña, se aprueba por mayorías y minorías, pero por una buena mayoría en el Parlamento catalán. Este estatuto llega a las Cortes, aquí se ha visto. En las Cortes se aprueba después del cepillado famoso de Guerra, ¿no? Pero bueno, se aprueba. Se hace un referéndum en Cataluña, un referéndum en el que, por ejemplo, Esquerra Republicana estuvo en contra, ¿no? Y el resto de partidos, una buena parte a favor. El resultado es que sale un sí favorable al nuevo estatuto. El rey lo firma el día 6 de agosto, creo recordar, del año 2006. Y los catalanes, en general, digo los catalanes, asumen que tienen un nuevo marco de relación con el Estado español. Un marco que además para muchos era federalizante, en el sentido de que era un paso más en este encuentro entre la sociedad catalana y el Estado español. Repito, sociedad catalana y Estado español, que en el fondo es el gran problema. No es un desencuentro entre sociedad catalana y sociedad española. Esto es un derivado de un desencuentro más profundo entre sociedad catalana y Estado español. Cuando todo esto sucede y llega el año 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional, muchas personas, muchas que no eran independentistas, pasan a serlo por razones democráticas. Y les puedo poner cientos y miles de casos que así son. Porque la gente en Cataluña no nace independentista. La gente en Cataluña se ha hecho independentista justamente porque el Estado no da respuesta a los proyectos, no incluye las demandas de la sociedad catalana. Y a partir de ahí se ha ido generalizando lo que ustedes han visto ahí con estas imágenes de fotografías, que mucha gente aquí en Madrid me ha llegado a decir que nos inventamos porque la televisión lo aumenta. No es cierto. La sociedad, una buena parte de la sociedad, ha dado respuesta política y en movilización política a un desencuentro profundo, un desencuentro de carácter democrático. El Estado español no da respuesta democrática a las demandas de la sociedad catalana. Yo creo que una gran parte del problema está ahí, y por tanto sí liga con lo que usted planteaba en mi modesta opinión. Aquí la señora, por favor, que más. Hola, buenas tardes. Antes de nada quería felicitaros por el trabajo de difusión que estáis haciendo. Yo ya con este he visto los 3 documentales con cantidad de datos, mucho rigor, y os felicito por el trabajo. Y sobre todo porque es que es fundamental el conocimiento. La ignorancia es lo que genera el miedo y por tanto el rechazo. Y eso los gobernantes lo saben muy bien y lo manejan. O sea, cuando tú desconoces al otro, sientes miedo y terminas rechazándole. Ha ocurrido pues, con los gitanos, con los inmigrantes, con Euskadi,
ahora con Cataluña, y lo han utilizado los gobernantes como arma política, ¿no? Y bueno, no debo más que recordar, pues en estos últimos años, el atentado de Atocha, ¿no? El tema de ETA, y como por ejemplo en la televisión, o sea, todas estas mentiras que están vertiendo ahora sobre Cataluña, en su día también sobre el tema de ETA, ¿no? Valiéndose precisamente de que en el Estado español desconocíamos el euskera y entonces las imágenes salían ETA, en euskera es la conjunción I, y entonces se ponía una pancarta donde aparecía ETA y entonces parecía que era algo de ETA cuando era simplemente una conjunción, ¿no? Bueno, pues como eso, tantas otras cosas. Entonces, creo que si algo positivo hemos conseguido en estos años de lucha sociopolítica, desde el 15M, que fue la gran explosión, el despertar de mucha gente que no se había metido en política, es que se han creado muchísimos colectivos y muchas plataformas. Entonces yo os invito a difundirlo en estos colectivos, porque claro que hay presos políticos, tenemos muchos. O sea, desde algunos que han pasado unos días, como fueron los titiriteros aquí en Madrid, por ejemplo, con un teatro de títeres que hicieron, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Alfon aquí también en Madrid, que fue el único detenido cuando la huelga general, y que además la policía se le detuvo a salir de casa y está en la cárcel por delitos, por pruebas falsas puestas por la policía en su mochila. Y además cuando entró en la cárcel pasó al régimen de FIE, es decir, al que utilizaban con los terroristas de ETA, y sigue en la cárcel este chaval, ¿no? Le han destrozado la vida. Entonces, bueno, pues por ejemplo, dirigiros al colectivo que trabaja en Vallecas por este chaval, dirigiros a la plataforma No Somos Delito, pero dirigiros también a cualquier plataforma, o sea, del agua, defensa del agua pública, de la sanidad, de la educación, porque todos, yo como activista y conozco a mucha gente de todas estas plataformas, somos víctimas de las leyes Mordaza y del cambio del Código Penal que hicieron hace algunos años. Y en esto quisiera también hacer una reflexión. O sea, está llegando a España lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con Bush. Bush primero da la orden de demoler las Torres Gemelas, porque así ya tenía la coartada para cambiar las leyes, acusar de terrorismo al pueblo árabe, en concreto a Afganistán, y entonces ya tener no solamente la invasión de Afganistán, sino también la coartada para cambiar las leyes y crear una ley que consideraba que cualquier acto de protesta era considerado acto terrorista. Eso que se hizo en aquellos años en Estados Unidos llegó a la Unión Europea, y allá, que yo sepa, allá por los años, hace 10 años, en Bélgica, que sale en este documental, como que se precia de haber sido bastante siempre respetuosa con los derechos humanos y no extraditar. Bueno, pues en Bélgica había el caso de un chico de Turquía que simplemente denunciaba la dictadura turca y las torturas en las cárceles y con los detenidos, y entonces, bueno, se llegó a extraditar. Y igual España colaboró en la extradición de esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento en Bélgica cambia la legislación y consideran terrorismo cualquier acto de protesta, o sea, lo disfrazan de que puede poner en peligro la soberanía nacional, pero es cualquier disidencia ideológica. Bueno, pues eso es lo que llega luego a España con las leyes Mordaza y el cambio del Código Penal. Entonces, ahora mismo todos somos víctimas de ello y todos somos presos políticos, y como vivimos en el mundo al revés, lo que dicen estos al comienzo del documental, que es un golpe de Estado, el golpe de Estado fueron ellos, las aras familiares, que son las élites económicas, las que hicieron el golpe de Estado de la República, contra la República, que todavía seguimos en ese Estado inconstitucional, o sea, y de legalidad, porque todavía no se ha vuelto a la República. Y bueno, lo que dice el compañero, ¿cómo te sorprende? Es que históricamente ha sido siempre así. O sea, las élites económicas, cuando ven que se ponen en peligro sus privilegios, van hacia el fascismo. O sea, Hitler llegó al poder con las urnas. O sea, fue votado democráticamente. Y quien apoyó a Hitler a hacer todo lo que hizo fueron las grandes élites económicas de Alemania, de Estados Unidos, a Rockefeller, grandes industrias alemanas, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias. No sé qué puedo aportar a todo esto, pero después de esto sí, digamos, justamente porque, bueno, y no sé si alguna de las cosas que diga me pueden conducir a prisión, pero bueno, no se arriesga también a decirlas. Digamos, claro, es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Esta es la gran pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Digamos, yo no he podido ver, de eso he llegado tarde, y bueno, digamos, en algún lugar lo veré, de esto. Pero os puedo decir lo siguiente, pues claro que está bien un documental así, porque hay que defenderse, ¿de acuerdo? Uno se tiene que defender, porque no puedes poner la otra mejilla. Bueno, es una táctica también desde eso, pero es una táctica muy dolorosa ponerla, entonces hay que defenderse, ¿no? Pero lo que yo me gustaría decir es decir cómo hemos llegado hasta aquí, porque eso es una pérdida para todos. Es una pérdida de dolor, ¿no? Y de complicaciones para lograr lo que Cataluña se merece como sociedad y como país, ¿no? Lo va a retrasar.
digamos, y eso va a ser dolor para, no solamente por los que están en prisión ahora, sino para nosotros. Entonces, digamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué es lo que se puede hacer para disminuir este dolor? ¿No? Al margen de que hay que defenderse. No sé si me explico, estamos en dos trincheras, nos guste o no, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay que defenderse, y estas cuestiones hay que decirlas, y se puede opinar sobre ellas. Pero después, claro, se hablaba de democracia. Digamos, aquí está cambiando lo que está ocurriendo en el conflicto en el que estamos analizando. Yo no creo que sea un tema singular, ¿no? Eso es algo más de lo que está pasando. Lo que está pasando, lógicamente, es que las democracias en general empiezan a estar muy débiles. Los estados democráticos, los estados de derecho están muy débiles. Y cuando los estados están muy débiles, lo que hacen es fortalecerse con otros instrumentos, cerrarse, ¿no? Que es el miedo. Y después que están cambiando incluso los propios discursos políticos. Lo que estamos viendo es que la España democrática, en otras épocas hemos tenido democracias muy profundas, muy plurales, ¿no? Y se ha podido convivir en este país de una forma ejemplar con respecto a otros. Y eso lo hemos hecho con la misma democracia, con la misma constitución, pero pues, lógicamente en otros momentos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que está pasando en general? Porque no podemos huir de eso, sino lo que vamos a seguir es profundizando en las trincheras y muchísimo dolor. Lo que estamos viendo es una evolución conservadora en todos los sentidos. Y esta evolución conservadora también lo es en el espíritu nacional. Están saliendo otra vez, ¿no?, los instintos más primarios de España. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, digamos, en cuanto hay una diferencia hay que eliminarlo. Y eso se está generalizando mucho en el país. En otro momento se pudo persuadir de que era un discurso primitivo y pseudo-democrático, pero esto está saliendo otra vez. Y está saliendo seguramente porque los discursos democráticos han perdido fuerza. También tenemos que tener algo de hacernos una autocrítica a nosotros, ¿no? Los discursos están perdiendo fuerza. Tenemos todas las razones. Cataluña tiene la razón desde hace 300 años. Pero los discursos están perdiendo fuerza. No digo el discurso de izquierda está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza, ¿no? Y yo lo veo con muchísima preocupación. Porque aún en nuestras sociedades, digamos, los que ganan en votos son los que pueden profundizar en un sistema democrático. Y se están perdiendo las elecciones porque se están perdiendo los discursos. No basta con denunciar. No basta, hay que hacerlo. Hay que defenderse, pero no basta. Hay que tener un proyecto de convivencia de cara al futuro que sea atractivo, ¿no? Y que la gente se encuentre implicada. Y eso cada vez, digamos, en aquellos grupos democráticos y más progresistas y de izquierdas, yo os lo digo claramente, veo que no es así, con pena, ¿no? Hay que buscar ideas fuerza que movilicen a la gente, hay que hablar de modernidad. No hay que estar constantemente repitiendo lo mismo. Otra cosa, porque digo que hay que defenderse, sí, pero no solamente hay que defenderse, ¿no? Lo que hay que plantear es un proyecto que profundice otra vez en nuestras raíces democráticas y lograr una convivencia que sea, primero, plural y justa. ¿De acuerdo? Y digamos, no es que me haya puesto en medio de las trincheras, porque hoy día no te pueden poner, Dios me libre, ¿no? Porque se pone en medio de una trinchera, digamos, queda liquidado por todas partes. Pero eso es un poco lo que veo yo. En cuanto al proceso, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se han cometido errores muy importantes por todos los lados, pero se sabía que eso iba a hacer salir lo peor de la historia de España. Eso se sabía, ¿no? Y ha salido porque son sentimientos que tienen muchos cientos de personas, no es un grupo solamente, y esos sentimientos están. Bueno, ¿qué ocurre con el proceso también? Bueno, el proceso es algo muy doloroso para España durante muchísimo tiempo, porque es un proceso que se ve en todo el mundo. Es un juicio, ojo, que se está viendo en todo el mundo. Es decir, y por lo tanto es un proceso que va a tener unas repercusiones muy grandes. Ahora, que se intenta por parte de la Fiscalía y por parte de testigos, se intenta que haya una condena por rebelión, sí. Lo intentan.
Lo intentan utilizando los hechos, transversando los hechos, ¿de acuerdo? Acusando. Y lo están intentando. A mí me decís, ¿este va a ser el producto final del juicio? Muy difícilmente. Si lo es otro error enorme, ¿no? Porque jurídicamente es prácticamente imposible poder fundamentar la rebelión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay que ver cómo termina este procedimiento. No va a terminar bien, pero cómo termina va a ser importante. Y cuando termine este proceso, pues es posible, digamos, empezar a plantear cuestiones, ¿no?, que permitan recuperar derechos, ojo, recuperar derechos y consolidar estructuras democráticas, a cierto largo plazo. Pero eso va a ser así. Y digo, haber llegado aquí es el gran error. Me acuerdo que un conflicto de esta naturaleza lo tenga que sustanciar el Tribunal Supremo, con todo lo que ha hecho, pues es un gran error, ¿no? Pero digamos, bueno, habrá que terminar este procedimiento y ver lo que ocurre. De todas formas, claro, es un procedimiento, como os digo, a la luz pública, judicial. Bueno, ahí la sentencia tiene que estar muy fundamentada, muy fundamentada en hechos. Por lo tanto, hay que ver cómo termina eso. Los errores que se han cometido, muchos errores que estén en prisión, es una cosa de una injusticia tremenda, ¿de acuerdo? Y que eso también hace que el proceso pues esté un poco condicionado. Pero hay que ver cómo termina este procedimiento judicial y cuál es el contenido de esta sentencia. A lo mejor me alarga mucho, disculpad, ¿no? Pero yo os decía lo siguiente: hay que defenderse, sí, pero ¿y qué más? ¿No? Dicho por un catedrático de Constitucional, todo lo que has dicho es muy importante. Por favor. Sí. Endavant. Yo simplemente es hacer un llamamiento al sentido común. Los últimos años se ha logrado en Cataluña romper las familias, romper amistades de toda la vida, tensar la ciudadanía en todos los aspectos, y prácticamente Cataluña, en lugar de ir hacia adelante como iba en otras épocas, en lo económico, en lo social, concretamente está bajando peldaños. Creo que las causas fundamentales han sido la educación en estos últimos 30, 40 años, que ha sido parcial, que ha sido sectaria, los medios de comunicación, que también, en líneas generales, yo aquí en Madrid acostumbro a ver TV3, indudablemente, y soy consciente de lo que emite TV3, y por otra parte, creo, por tanto, que hay que hacer un llamamiento que haya sentido común y que el gobierno de la Generalitat, que está en minoría en estos momentos, actúe concretamente con un cierto sentido de país, un cierto sentido común, y por otra parte que el Parlamento de Cataluña funcione de una manera adecuada y no prácticamente casi infrautilizado. Por tanto, yo, tanto a los que vivimos aquí en Madrid como a los que vivimos en cualquier otro lugar de España, creo que tenemos que hacer todos llamamientos al buen criterio, al sen y al sentido común, porque si no, tanto para Cataluña como para el resto de España, las cosas no van a ir bien, lamentablemente. Esto, lo que acabamos de ver, considero, con todos mis respetos a los que lo han hecho, es bastante sectario. Es bastante sectario, lo comprendo. Yo he venido aquí siendo consciente de lo que iba a ver. Pero indudablemente uno tiene que ver todo lo que emiten unos y lo que emiten otros para poder juzgar y poder buscar el equilibrio adecuado. Muchas gracias a todos ustedes. Mientras se pueda ver lo que se hace y se pueda decir que es sectario, estaremos avanzando como nos propone Antoni. El problema es cuando no se puede ver. Creo que este es el hilo conductor de esta casa, que todo se puede decir y que todo se pueda ver, y si puede ser en paz y en tranquilidad, es decir, evitando pequeñas pérdidas de nervios. Luego que cada uno se exprese como quiera, ¿no? Por favor. Sí, yo me gustaría que estuviera el señor que se había ido, porque a mí no me parece extraño que esto no se pueda ver en...
no me parece extraño que no se pueda ver en ningún sitio. Yo me iré más atrás de lo que usted se ha ido, y tampoco creo que vayan saliendo, sino que se ha ido alimentando. Yo he participado antes de venir aquí en sitios nada sospechosos como Bacau, por ejemplo, la biblioteca Iván Vargas, donde asistían filósofos de Gustavo Bueno, luego estaba Lidia Falcó, estaba Frutos, y prácticamente pues he tenido que ponerme a hablar sin muchas ganas. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que veo documentos, ¿no? Lo único donde he participado, lo único que han dicho son opiniones, teniendo mucho interés en no decir independentismo y decir nacionalismo con Z. El señor Frutos y Lidia Falcó dijeron, recalcamos que es nacionalismo con Z. Bueno, pues yo quiero aclarar que el nacionalismo hay de derechas, que evidentemente el proceso es independentista y transversal, no es un nacionalismo. El nacionalismo es de derechas, y ese no tiene pudor, y lo ves con la banderola y ostentaciones que no se atreven los de la izquierda. Pero hay un nacionalismo de izquierdas español que lo que tiene más reparos en manifestarse de determinadas formas, pero que ha sido alimentado por mucho antes de que empezara el proceso, porque esto no ha venido de casualidad, sino que he visto en Madrid muchísimo caldo de cultivo. Bueno, pues la gente de izquierdas, que no se quiere comparar con los nacionalistas de derechas, unos y otros, tienen como objetivo la unidad de España, y lo que tiene que tener claro es que la unidad de España no está por encima del principio democrático del derecho a decidir, sea cual sea. Luego, yo me sorprende que me digan que es sectario, cuando yo no he ido a ningún sitio en Madrid que hayan ofrecido datos, solamente opiniones contra nazis, y hasta se llegó a decir que, por Lidia Falcó, que Pascual Maragall era un borracho. Le tuve que decir, pero ¿usted se cree que porque le da una paliza una vez tiene que vivir de renta toda la vida para decir esas barbaridades? Pues eso. Son las 9:15, estamos un poco fuera de tiempo, pero bueno, aquí, por favor. Gràcies. Suposo que m'han interrumput al momento tonto. Perdón, me han interrumpido en el momento tonto. Nosotros venimos de Tarragona, estamos aquí desde el día 12, desde el día que empezó el juicio, y hemos detectado una gran desinformación, además muy desviada. Es decir, cuando nos ven con el pañuelo amarillo, nos tratan de nazis, de ratas, nos llaman feas, nos llaman lo que les da la gana. Y esto es fantástico porque la gente lo dice y se queda tan ancho. Pero el que no lo ve tan claro y se acerca, cuando le enseñas las fotos de los neumáticos que se quemaron en Alcanar, que eran de los CDRs y que detrás ponía a León 70 kilómetros, te dice que no es posible. Y se lo enseñas, ha corrido por las redes. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque hay 300 familias en España que desde la conquista de América tienen su cortijo montado y van viviendo de chupar el bote. Quien dice 300, dice las que sean, me da lo mismo. Esta es mi opinión. Yo fui una de las apaleadas en San Carlos de la Rápita. He llorado cuando he visto las imágenes. Y después, lo que sí tengo que decir, el reportaje es fantástico, pero me ha quedado un miedo, da un pavor. ¿Dónde estamos? Esto es tóxico más que el humo negro. ¿Qué sale de aquí? ¿Qué llegará de este Supremo? ¿Qué sale? Esto es una podredumbre, y que me perdone al que le ofenda, pero esto que se ha mostrado aquí, porque la hermana del otro se lió con el otro y la metieron allí porque crearon una plaza. Por Dios, esto es podredumbre. Y a quien... ¿Perdón? Y si yo no fuera indepe hasta las trancas, me iría de este país, aunque fuera la Cuba de Fidel, porque aquí no se puede vivir. Aquí. Buenas tardes. Bueno, yo solamente quiero hacer mi reflexión, que es muy personal, puesto que la mayor parte de mi vida he vivido fuera de España.
y he tenido, bueno, pues muchos momentos en los cuales para mí volver a España era como, en fin, cuando empezó el 15M o cuando empezó muchísimos movimientos en el que me hacían ilusión que estuviesen ocurriendo en este país. Pero ya me di cuenta, y fue a partir de lo que habéis contado del 2010, cuando el famoso el dictado del Tribunal Constitucional contra el Estatut, yo me di cuenta que aquello era un antes y un después. Aquello era definitivo. Y me di cuenta, y no me ha sorprendido nada lo que ha seguido pasando desde entonces. Y cuando yo veo amigos míos que son de izquierdas y que sin embargo es que esos catalanes, porque es que los independentistas, porque es que es una desazón tal, es una tristeza tal, que estoy ya por marcharme y no volver. Porque, a ver, yo vivo en Canadá. En Canadá ha habido 2 referéndums de independencia. Y los franceses y los ingleses se llevan a matar. Y hay tremendos conflictos entre las dos culturas. Y sin embargo, es un país que fue capaz de tener 2 referéndums de independencia con Quebec. Y no pasó nada. Y no ha pasado nada. Y ahora todo está mejor que como estaba antes. ¿Y por qué en este país no puede ocurrir algo así? Es que no lo puedo entender. No puedo entender cómo los españoles no dicen, pero bueno, pues si ellos quieren hacer un referéndum, pues que lo hagan. Y si vamos a convencerles para que no se marchen. Pero hasta ahí, nada más. Pero es no sé, lo siento, tenía que desahogarme. Gracias. Bueno, hacemos 2 más y basta, porque si no, una aquí, por favor, otra este señor y después vosotros. Yo no soy catalana, pero hoy me siento muy contenta de poder decir en un centro catalán que si algo entiendo en este momento desde la cabeza y desde el corazón es a los independentistas catalanes. Y lo estoy entendiendo porque me enchufo todos los días como si fuera mi obligación el juicio de lo del Supremo, viéndolo todo. Y es una diferencia abismal de la categoría ética, moral, de los acusados. El discurso de Junqueras me lo he grabado. Es decir, qué señor, todo a una panda, perdonen a quien les ofenda, de mindundis, de sujetos, de individuos, que no saben y no contestan, que han tenido cargos públicos y no se enteran de lo que han hecho, que le echan la culpa al otro, que mienten como mienten, hoy ha sido como darte cuenta de lo que es la mentira. O sea, mienten, no tienen el más mínimo pudor ni la más mínima ética. Yo quiero ser independentista, yo no quiero que a mí me gobierne toda esa chusma, ni estar bajo toda esa chusma. No sé, a lo mejor tengo que ser insurrecta conmigo misma, largarme a otro planeta, pero les entiendo muchísimo. Primero, en lugar de felicitar a don Ferran Mascarell, yo soy fan de Ferran Mascarell, por su moderación y porque este incidente, yo he vivido muchos en la universidad, que hemos hablado horas y horas, en los finales del franquismo, y no nos pegamos ni nada, en fin, aquí de momento. Se ha dicho algún disparate histórico, en fin, los afganos no son árabes, en fin, si se mezclan esas cosas con giles. Yo soy de una familia que nos tocó mucho defender a Cataluña, porque como algunos saben aquí, mi tío abuelo era el jefe de la defensa antiaérea de Cataluña en la guerra civil. Le tocó ir al exilio, a Bolivia, a Chile, pero su hermano, capitán de aviación republicano, fue fusilado, mi abuelo, y su otro hermano, director del Hospital Militar número 8 en Madrid, murió de las enfermedades que cogió, al final curando en un campo de concentración a los miles de prisioneros republicanos. Entonces, creo que puedo hablar de lo que digo. Y voy a hacer alguna cita histórica. Pero vamos a empezar con un poco de buen humor. Para desgracia de Cataluña y de España, yo creo que aquí la mayoría no lo sabe, no sé, Ferran, tú lo sabrás. La señora Soraya Sáenz de Santamaría, de la cual yo me avergüenzo de que haya sido vicepresidenta y las cosas que ha hecho de Rajoy y luego de Zoilo, como ministro de Interior, como se ha dicho aquí, vamos, como el señor nos ha enterado. Otros han demostrado que estaban más enterados, pero en fin, no vamos a hablar de ese tema. Por lo visto, su marido se fugó con otra y entonces perdió la cabeza, no atendía, no contestaba teléfonos, no contestaba mensajes
y al parecer alguien cerca del Tetejan San Roldán le propuso que sabían en qué sitio de Francia estaban las famosas urnas pseudo-centroafricanas chinas, que las podía haber ido allí a verlas, se llevado y nos hubiéramos evitado todo este problema. Pero, por ejemplo, había que hacer una cita histórica, y siento tener que decirla como de familiar defensor de los catalanes. ¿Qué es lo que nos causó el gran retroceso a España? Pues las 3 guerras malditas carlistas. Hay un catalán muy sabio, catedrático, Alberto Ortella, que llama a determinados territorios de Cataluña el Carlistán. Donde nació la señora Forcadell era Carlistán. ¿Dónde desembarcó el pretendiente carlista? Ay, en San Carlos de la Rápida. ¿Dónde fue apedreada la Guardia Civil y hubo unos incidentes más grandes? En San Carlos de la Rápida. Me parece una canallada, por supuesto, que se pegara al alcalde, y no soy partidario de nada. Pero es que ese mapa, como ha dicho el catedrático catalán Gabriel Tortella, se repite. Los lugares de mayores incidentes es lo que él llama el Carlistán. Y termino. Se ha dicho muy bien por Ferran que quizás todo esto viene de cuando él dice, Alfonso Guerra seguro que tiene razón, porque tiene razón en todo lo que dice, que modificó el estatuto. Pero, sin embargo, la que fue la ponente en el Tribunal Constitucional fue Marimila Casas, compañera mía de promoción, señora muy de izquierda, hemos sido compañeros de claustro. Claro, es una mujer muy inteligente, muy valiente, muy meritoria. ¿Será posible que por culpa de ella estemos en esta circunstancia? Y para terminar, hace poco en el tema de la izquierda, ha dicho el responsable de Podemos en Madrid, Espinar, ha dicho, nuestra debacle en las urnas, Andalucía, etcétera, viene porque nos hemos convertido en el contra España. Cuidado, que ese contra España hace que mucha gente de izquierdas ha votado lo que ha pasado en Andalucía. Cuidado lo que va a pasar en las elecciones. Cuidado, que una buena parte de la izquierda no está muy contenta con lo que está pasando en Cataluña. Y en fin, reflexionemos, y enhorabuena por el acto, enhorabuena por el documental, y que dialoguemos como se ha hecho aquí en la mayoría del día y del acto. Muchísimas gracias. Brevemente, venga, va muy breve. Bueno, a mí me gustaría lanzar una idea a propósito de los 3 documentales que te has quejado al principio de esta charla, de que no habían tenido la incidencia y la difusión en el resto del Estado español, como que no habían interesado, etcétera, etcétera. Y también, pues lo que esta otra compañera decía de que tenía amigos de izquierdas, amigos, colegas suyos, que rechazaban el independentismo, el plan peyorativo, etcétera. Yo hago un alegato a algo que nos pueda unir a independentistas, no independentistas y en general a todos los demócratas, que creo que se ha olvidado de ponerlo en el eje central de lo que estamos viviendo, que es estar todos a favor del derecho a decidir. Creo que si se centraran los esfuerzos en convencer tanto a catalanes como al resto de españoles sobre estar a favor del derecho a decidir, creo que uniríamos muchas más fuerzas que las que ahora mismo tenemos y que a veces, no intencionadamente, pero hacen que separen a independentistas de gente que sí que está por el derecho a decidir, o sea, sí que estamos por el derecho a que los catalanes puedan decidir su forma de gobierno y su forma de Estado, pero a lo mejor no estamos a favor de que os vayáis de España porque en fin, lo sentimos como parte nuestra. Muchísimas gracias. Para terminar, si os parece, José María, Luis, ¿queréis añadir? Bueno, yo creo que la situación que se vive, que está dicho en el documental es que en muchos estamentos, en la Iglesia, en el Ejército, en la Judicatura, pues no ha habido una transición. Entonces, 80 años de educación dan para mucho. ¿No? Claro. Luis. Yo al hilo de lo que ha dicho mi compañero, lo que ha dicho también la compañera antes, quiero decir una cosa. Voy a insistir, no es un documental independentista. No está hablando de independencia, está hablando de democracia, de justicia, de otras cosas. Y entonces quería comentar una cosa sobre Canadá.
documentándome para el documental, leí el libro de Sánchez Cuenca, La Confusión Nacional, que os lo recomiendo, y él habla de lo que sucedió cuando en Quebec quisieron hacer el referéndum, y entonces el equivalente al Tribunal Constitucional de Canadá, corrígeme si me equivoco, creo que es el Tribunal Supremo, estudió la convocatoria del referéndum y dijo, no, esto es anticonstitucional. Pero no se detuvo ahí. Dijo, pero la democracia es más importante que la Constitución. Y teniendo en cuenta que hay mucha gente en Quebec que quiere votar y quiere expresar su opinión, lo que recomendamos es que alteremos la Constitución para que la gente pueda expresarse. El resultado es que al cabo de un tiempo se pudo hacer 2 referéndums, los valores democráticos están salvaguardados, la situación se ha quedado como estaba, y probablemente en Cataluña, si hace unos años hubiéramos podido hacer un referéndum pactado, el resultado habría sido no, y ahora creo que si desde un tiempo hacemos un referéndum, ya no estoy tan seguro. Yo doy las gracias a todos por la buena serenidad y por el buen debate. Yo creo ciertamente que es importante que tengamos claro que el sustento principal, la base principal de lo que está sucediendo en Cataluña tiene que ver con la democracia. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Se acaba de decir algo que yo quería decir para terminar. Si la sociedad catalana hubiera podido expresar su opinión hace 4, 5, 6 años, 2011, 2012, 2013, yo lo he repetido 1000 veces en Madrid esto, muy probablemente la mayoría de la sociedad catalana hubiera dicho, bueno, vamos a darnos otra oportunidad, porque además la sociedad catalana lo ha hecho históricamente así tantas y tantísimas otras veces. Repito y reitero, en los debates que tengo en esta ciudad en los últimos años, he reiterado esta idea. Hagamos 2 cosas. Una, reconozcámonos. Yo te reconozco a ti el derecho a que quieras que Cataluña continúe dentro de España. Tienes todo el derecho. Ha sido así durante muchos años y tienes todo el derecho a proponer fórmulas para que esto sea así. Pero tú reconóceme a mí el derecho de querer marcharme. Este es el principio básico. Reconóceme, yo te reconozco, reconóceme. Y el reconocimiento se expresa democráticamente. Y democráticamente quiere decir que la gente tenga la oportunidad de dar su opinión. Y su opinión puede ser sobre una pregunta o sobre 2. No pasa nada. Se puede preguntar si quieres que continúe con una fórmula que proponga el Estado y una fórmula que es la que propone el soberanismo catalán, diciendo a partir de su parlamento, diciendo, oigan señores, hasta aquí hemos llegado. Y yo acostumbro a decir en Cataluña, y los que viviu a San Carlos de la Rápida no entendreu, yo acostumbro a decir en Cataluña, perdón, aquí, lo digo en Cataluña también, que si además queréis, haremos una tercera pregunta. Que es una pregunta que diga algo así. Además de la primera, ¿quiere usted un estatuto para continuar? Y la segunda, ¿quiere usted la independencia? Además, si queréis, hacemos una tercera. Que es, ¿quiere usted que además las relaciones entre los catalanes y los españoles, es decir, la sociedad catalana y la sociedad española, sea fraternal en el futuro? Y veréis cómo ganará. Esta tercera pregunta la votarán todos los independentistas, o la mayoría de los independentistas. Porque la sociedad catalana no es una sociedad, dejármelo decir así, anti-española. Es una sociedad antiestatalista, anti-Estado. El Estado no nos funciona. Y no nos funciona desde hace muchos años. Y como consecuencia, la sociedad catalana sufre las consecuencias de tener un mal Estado. Eso en Madrid no se ve. Pero yo pongo muchos días aquí y allá. Un ejemplo es banal, pero ustedes me entenderán. Y con eso termino, dándoles las gracias. Un ejemplo muy banal. Yo le pregunto a la gente de Madrid, ¿ustedes se despiertan cada mañana a las 7 de la mañana un noticiero de cualquiera de las emisoras en las que pone de relieve que el tren de cercanías de turno se ha parado en medio del túnel del Garraf? Y dicen, ¿cómo? Por las mañanas el tren de cercanías del Garraf. Digo, pues miren, en Cataluña cada día la gente se levanta con la misma cuestión. Un tren se ha parado en algún lugar. ¿Ven la diferencia? Ya no entro en el detalle del corredor mediterráneo, estas juergas, o el uso del catalán y estas cuestiones que ya son de demasiada. No, simplemente me refiero a rodalías, es decir, a cercanías, ¿no? Bueno, pues si se quiere entender, algún día se entenderá.
El problema de fondo es que el Estado no funciona en Cataluña. Y la segunda cuestión derivada es que quienes tienen el monopolio del Estado aquí en Madrid han conseguido algo extraordinario, que es que los medios de comunicación, por razones varias y diferentes que nos conducirían demasiado lejos, juegan la misma partida. Y han conseguido que una gran parte de la sociedad española y una gran parte de la sociedad madrileña pues acepte, compre el famoso relato. Bueno, pues tenemos que reconocernos, hay que empezar a aceptar que pueden haber relatos distintos sobre la vida y que todos son iguales de válidos y, sobre todo, los que intentan resolverse por vía democrática tienen derecho a hacerlo, no se puede negar. Lo otro es autoritarismo y eso nos conduce a sociedades pues, en general distintas de las que deseamos. Yo quisiera agradecerles a los que han hecho el esfuerzo de hacer el documental, porque creo, francamente, que tal como se ha dicho, no es una reivindicación del soberanismo, es básicamente una reivindicación de la democracia y creo que el punto de partida está ahí. Y a todos ustedes por su paciencia, nos hemos alargado, pero han demostrado una vez más que la ciudadanía existe.